Nos cuenta el Evangelio de San Mateo que luego de curar a muchos enfermos que se habían acercado al Señor Jesús y a la suegra de Pedro, dice en el versículo 18 del capítulo 8 que viéndose Jesús rodeado de mucha gente, dio la orden a sus discípulos de pasar al otro lado. Se le acercó un escriba, un maestro de la ley, y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Por lo general, nosotros escuchamos estas palabras del Señor en la versión más extensa del evangelista Lucas, en el capítulo 9, del versículo 57 al 62, nos relata también este episodio y nos pone, no sé si recordarán, dos casos más de personas que querían seguirlo. Aquí Mateo solamente nos quiere indicar en el contexto no solamente del asombro y de esa exclamación del reconocimiento de su autoridad, y no como los escribas y fariseos, como dice el capítulo 7, el versículo 29, que termina diciendo antes de la curación del leproso, del centurión y de la suegra de Pedro, que veíamos del capítulo 8 en videos anteriores. Recordamos este versículo que es esencial para comprender todo lo que sigue en el Evangelio, al menos en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? O sea, en la presentación que Mateo hace de los acontecimientos que han sucedido en tiempos de Jesús. Pero consigna esta expresión que figura en diversas ocasiones en los Evangelios. Dicen los evangelistas que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 7, 29. Y así termina el capítulo 7. Y luego las curaciones de las que estamos hablando. Mas luego sucede esto de que en el versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, dio la orden de pasar al otro lado. Si uno adelanta un poco, en el medio se va a encontrar con el episodio de la tempestad calmada, la recordarán. El Papa Francisco ha utilizado ese pasaje hace poco para dar su primer mensaje, recordarán el Vaticano vacío, sobre la situación de la barca del mundo, de la casa común que está siendo zamarreada, zarandeada, como el trigo, ¿no? Pasando por esta prueba de la pandemia, que está a muchas personas, ya pasamos los 110 días aquí en Argentina, que está zamarreando de alguna manera la vida, los corazones y todos los ánimos de alguna forma, de alguna u otra forma, de todas las personas en distinto grado, pero sí en todas las partes del mundo. Vamos a saltear ese episodio de la tempestad y en el capítulo 8 nos vamos a encontrar con el episodio de los endemoniados, estos endemoniados inmanejables, de los cuales Marcos fija la atención en uno y allí en su capítulo 5 se encarga de mostrarnos el tratamiento personal de Jesús para con ese endemoniado. Aquí se nos dice que Jesús, es decir, aquí pide ir a la otra orilla. Y después uno encuentra en el versículo 28 del capítulo 8 que llegaron a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, es decir, llegaron a Gadara. Pero el tema es que
entre Galilea, donde se encontraban, supongamos en Cafarnaúm, donde había realizado las curaciones, y Gadara, estando Galilea al norte y vamos a suponer al sureste, la región de Gadara, había que atravesar todo el lago de Galilea. Sí, no era un océano, pero había que atravesar todo el lago e ir a Gadara. Sin lugar a dudas, Jesús tenía que comenzar su ministerio de otro tipo, no ya la lepra, no ya la curación del criado del centurión, no ya la fiebre, no ya esta tarea digamos, de inclusión, sino aquí comienza una tarea de expulsión de demonios, ¿no? Esta autoridad no se va a manifestar sobre las personas, sino en el medio sobre también las fuerzas de la naturaleza, porque Él domina, y esa es la sorpresa de sus discípulos, sino que después también se va a manifestar sobre los demonios. O sea, esta autoridad que tiene Jesús sobre todo el universo demuestra que Él es Dios, pero no solamente que Él es Dios, sino que Él está a favor del hombre y que Él viene a librar al hombre de todas las ataduras que lo tienen amarrado. Y sobre todo para nosotros, ¿no?, que leemos el Evangelio, es un signo hermoso de que estamos en las manos de Dios, en las manos de un Dios fuerte, de un Dios poderoso, de un Dios soberano. ¿Por qué hago toda esta introducción? Para que podamos comprender bien estos escuetos versículos que nos trae a cuento Mateo. Dice que, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, dio orden, se sobreentiende, a sus discípulos que lo seguían, o sea, a los suyos, a los que había llamado, de pasar al otro lado. Y aquí se da este fenómeno de querer sumarse al número de los discípulos. Ustedes saben, lo hemos comentado, que en la antigüedad era así como se daba. Jesús empieza su ministerio público convocando Él. Juan 15 lo dirá preciosamente: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. O sea, Jesús, a diferencia de todos los demás maestros, es un maestro que elige. Es un maestro que elige a los suyos. ¿Por qué? Porque luego los va a mandar, les va a dar poder y los va a mandar en su nombre. En su nombre. El Señor Jesús, el siervo del Padre, el siervo del Señor, el Hijo de Dios, Dios con nosotros, enviará, como dice Lucas 10:16, el que a ustedes lo recibe, me recibe a mí. El Señor mandará en su nombre, en su persona, pero con su poder, con su autoridad, a sus apóstoles y luego a sus discípulos, a los que ellos vayan a su vez encomendando para realizar la tarea. No es solamente ir a dar un anuncio, es llevar de alguna manera esa presencia del reino de Dios que Jesús vino a instaurar y que puso en el corazón de sus discípulos, y que bajo la forma de la gracia, bajo la forma de la fe, de esa adhesión continua a la persona de Jesucristo resucitado, con la fuerza del Espíritu Santo, puede ir manifestándose en medio de los hombres y seguir manifestándose, aun aunque Él ya haya ascendido al cielo. Estará con nosotros todos los días, terminará Mateo, hasta el fin del mundo. Ahora, aquí se da lo contrario. Tenemos en Mateo dos cosas raras. Primero, que el que se le acerca es un escriba. Es un escriba. Es como decir, es un doctor, pero es que es poco acá, porque en realidad la carrera de escriba en el judaísmo era como una carrera no solamente de tradición, sino que además era una carrera de formación extensa. Algunos documentos indican que para ser escriba se podía ejercer después de los 40 años en algunos lugares. Por eso dicen que San Pablo tenía formación de escriba, de maestro de la ley, pero que no tenía la edad, no calificaba en el momento en el cual se ha convertido al cristianismo, fue llamado por Jesús, no calificaba para escriba por la edad, porque era un tema, digamos, de edad también, de maduración. Por eso los escribas eran personas que en las comunidades judías, que en las comunidades eran muy conocidas. Eran personas referentes en materia de ley.
¿no? Hay dos figuras que significan lo mismo, que son los escribas y los letrados, ¿no? Los nomikos y estos gramatheus, los escribas que conocían la ley al dedillo, además de copiarla. Y después estaban aquellos que eran expertos o doctores en la ley, algunos llaman, ¿no? Pero estamos hablando de figuras lo mismo, ¿no? Figuras que tenían una trayectoria, figuras que eran referentes en el pueblo. Esto es un acontecimiento, como cuando Jesús llama, recordarán a Leví, luego Mateo, el recaudador de impuestos, publicano, era un hombre referente, como Zaqueo, ¿se acuerdan? Bueno, de Zaqueo se dice que no era publicano, sino que era principal de los publicanos, era como una especie de, era el encargado de los publicanos de toda esa región, es una persona muy conocida, bueno, en el caso de Zaqueo, conocida y odiada, al igual que todo publicano, pero en el caso de un escriba, era una persona referente. Cuando dice la multitud, no habla como nuestros escribas, habla con autoridad. Están diciendo algo muy grave. O sea, él que no tiene formación, no sabemos quién es un maestro que de pronto aparece, habla con más autoridad. Pero no solamente habla con más autoridad, sino que luego empieza a hacer signos. Con estos signos, este escriba que se ve que lo había escuchado, que estaba pendiente, que lo venía siguiendo entre la multitud, porque sale de la multitud, aparece y le dice: maestro, te seguiré, te seguiré. Ya tomó la decisión: maestro, te seguiré. En la antigüedad yo les decía, uno cosechaba discípulos, pero sumándose al maestro, ¿no? Tomaba la decisión. Si se presentaba un maestro, por ejemplo en filosofía, se presentaba un maestro y por supuesto era obvio que aquel que quería sumársele se le sumaba. Un maestro no iba a rechazar a un alumno porque había todo un proceso de formación y de acompañamiento. En el caso de Jesús la cosa estaba más complicada. ¿Por qué? Porque Jesús era lo que se podría llamar un maestro, un profeta itinerante. No tenía un lugar fijo. Es decir, no tenía bienes, no tenía propiedades, no tenía una escuela, no tenía un lugar donde habitualmente le enseñaba, donde se reunía. Él siempre iba girando, siempre iba caminando, siempre recorría aldeas, pueblos, se metía donde su corazón divino, donde su corazón le iba dictando, lo iba llevando de alguna manera, como aquella vez que él sabía, dice Juan 4, sabía, era necesario que atravesara Samaria y se encontró con aquella mujer que todos conocemos, a la cual le pidió de beber, cansado de andar por el camino. Volvamos aquí. Aquí aparece este escriba. No se nos dice el nombre, pero la gente seguramente lo conocía. Lo tenía como un referente. Y se acerca y le dice: te voy a seguir. Te voy a seguir. A donde quiera que vayas, te seguiré. Claro, porque sabía, lo había visto el maestro, que exigía seguirlo a él, que él no tenía lugar, no era un maestro que se había presentado, tampoco había sido un coescriba de él, no había sido un paisano de él en materia, digamos, legal, en materia de estudio, en materia de formación. Sin embargo, lo reconoce y él, que es un experto en la ley, sabe que ese hombre que acaba de dar el sermón del monte, que acaba de decir, ustedes escucharon que se dijo, pero yo les digo, sabe que tiene una autoridad especial, más que especial, delicada, una interpretación de la ley que brota de una profundidad que no se enseña en academias. Claro, yo imagino que este escriba no tenía ni idea de que estaba pidiéndole al mismísimo Dios encarnado seguirlo, ¿no? Pero se lo exige: yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y entonces allí la respuesta de Jesús. Imagínense, en ese momento habían dos tipos de animales, uno más sagaz, que tenía que era, como decir, sedentario, y otro animalito que era más pequeño, más vulnerable, pero que también tenía su recoveco donde refugiarse, ¿no? Y estos son los animales que Jesús elige para el ejemplo: el zorro y las aves. Las zorras tienen sus guaridas, ¿no? Las aves tienen sus nidos. Pero este hombre, traduce Juan Mateos, pero el Hijo del Hombre, no dice el Hijo de Dios, ¿vieron? No dice yo, ¿vieron?
Dice el Hijo del Hombre, que era un título que ya sonaba en la comunidad de Israel, sobre todo en aquellos que esperaban, tenían la esperanza mesiánica, ¿no? Por aquel libro de Daniel ya van a encontrar en el capítulo 7 esta nominación, ¿no? El Ben Adam, el hijo de Adán, el Hijo del Hombre. Y entonces dice, el Hijo del Hombre, este hombre, yo, el Mesías, este Mesías que soy yo, soy Dios, pero soy el Mesías, pero no tengo dónde recostar la cabeza, no tengo dónde inclinarme, no tengo dónde descansar, no tengo dónde refugiarme, no tengo nada. No solamente voy ligero, sino que voy también desprotegido. Es decir, la consigna de seguir a Jesús es abandonar todo tipo de seguridad. Pero no solamente todo tipo de seguridad, ahora. Es decir, no solamente vivir de modo austero, no andar previendo, no andar pensando, no intentando mantener el control de las cosas por aquello que Él ya enseñó, de la confianza en la providencia, de no estar angustiados, inquietos, agobiados, porque cada día tiene su propio mal. Ya había enseñado el Padre Nuestro, donde nos enseñó a pedir el pan de cada día a nuestro Padre, no preocuparnos por el mañana porque cada día tiene lo malo propio. Ahora nos dice que Él enseña lo que Él vive, Él no tiene dónde reclinar su cabeza. Por lo tanto, como diré en otro momento, el servidor no está por encima de su Señor. Aquel que lo sigue va a tener que correr el mismo riesgo. Este escriba tiene que saber, si quiere seguirlo, tiene que tener en claro cómo son las cosas. Recuerdo aquel otro pasaje de Lucas, que en particular estaba reflexionando en estos días con algunos quehaceres que había que hacer en casa, y lo repetía en voz alta. Ahí mi esposa pensó que tenía que llamar a algún médico, pero yo no estaba repitiendo en voz alta el pasaje de Lucas. ¿Quién si quiere construir una torre, no se pone a pensar si tiene con qué terminar? No vaya a ser cosa que después se burlen. Había comenzado una tarea y la verdad es que no había sopesado si podía terminarla, y los costos fueron muy altos. Y casi a punto estuve de no concluirla. Y la verdad es que allí mi orgullo, mi frustración, todo me llevó a terminar, pero hay cosas para las cuales no estamos, y tenemos que aceptarlo. No podemos. Ahora, estas cosas nos pasan en la vida. En el seguimiento de Jesús no nos pasan si las consideramos. Una vez le dije a un director espiritual mío, estábamos hablando sobre mi debilidad, ¿no? Y entonces yo le dije, yo si tuviese al menos asegurado de parte de Dios que Él me va a dar la fuerza para hacer esta tarea, yo me mando, que la hago. Y entonces este pastor, este padre me dijo, Dios no da fuerza por adelantado. Vos confías en Él, adelante. Él cada día te va a dar la fuerza que vos necesitas para hacerlo. Si es de Él, así se maneja Él. Confianza en su fuerza y la fuerza no te va a faltar. En el seguimiento no nos pasa, en la vida sí. Pero acá es preciso que tenga claro eso el escriba. No nos dice, qué lamentable que no nos dice el pasaje cómo termina la historia, solamente plantea la exigencia. Después él agarra, dice el versículo 23, entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. No sabemos si quedó incluido este escriba o no quedó incluido. No sé si fue a la barca o no fue a la barca. No se especifica allí exactamente el número de los que estaban allí cuando se alzó la tempestad, pero en principio que sirvió para que el Señor diera esta otra enseñanza. Sobre todo, el modo en que se lo sigue a Él no es un modo en el cual uno lo decide, sino en el cual uno es llamado por Dios y sobre todo recibe uno, si quiere seguirlo, la exigencia. La exigencia.
¿Por qué recibe la exigencia? Porque Dios te da la gracia para que vos puedas realizarla. Dios no te pide algo que no puedas cumplir. Bendita frase aquella de Agustín, bendita porque es genial, de las confesiones. Dice, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Claro. O sea, dame lo que me pedís. Me pedís entonces que yo pueda como no tener guarida, aunque las orlas lo tengan, no tener un nido como las aves los tienen, no tener dónde reclinar la cabeza, no tener nada. Bueno, yo te pido que me des la fuerza para hacerlo y después si querés pedime la fuerza para hacerlo. Parece, ¿no?, redundante, pero no lo es. Está bueno como oración, o sea, para pedir al Señor. No es solamente yo, Señor, te seguiré. Cuánta es bonita la canción, Jesús, te seguiré, a donde quieras yo iré. Pero realmente nosotros necesitamos la gracia, la fuerza de Dios, el brío del Espíritu Santo. Pero sobre todo necesitamos estar abiertos. ¿Abiertos a qué? Abiertos a este Señor exigente que quiere que estemos con Él. Él no tiene dónde reclinar la cabeza, pero Él sí tiene un corazón de maestro, un corazón de hermano, un corazón de padre para poder estar con nosotros, llevarnos, conducirnos, defendernos, protegernos. Pero claro, hay que renunciar en principio a todas las seguridades mínimas. Pero no solamente hay que renunciar a lo de ahora, no solamente hay que renunciar incluso a las seguridades, a las protecciones materiales, sino que sigue el texto y plantea otro caso más. Dice el versículo 21 del capítulo 8 de Mateo, otro de sus discípulos, o sea, otro, no estos que ya había elegido, otro de sus discípulos lo seguía, pero le dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿De qué está hablando este hombre? Vamos a ver, vamos a ir al libro del Deuteronomio. Dice Deuteronomio 13, 3 y 4. Dice, no escucharás las palabras de otro profeta porque el Señor tu Dios te está probando para saber si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Al Señor tu Dios seguirás y a Él temerás. Guardarás sus mandamientos, escucharás su voz, a Él servirás, a Él le serás fiel. Deuteronomio 13:4. ¿A quién? Al Señor, a Dios. Bien, ¿y en qué? Bueno, en su palabra, en su voluntad. ¿Y dónde? Revelada, claro. Bueno, lo más inmediato en el contexto judío es, por supuesto, en la religión judía, es en la ley. Vamos, en los mandamientos. Entonces vayamos a ellos, vayamos al mandamiento, vayamos al capítulo 6, al 5. Vamos a encontrar la versión allí más breve. Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Dios el Señor te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Bien, es una orden, honrar al padre y a la madre. ¿Qué está pidiendo este discípulo que se acerca? Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Esto no significa que el Señor es un insensible que ha muerto el padre y no lo deja ir a saludar. No, lo que está queriendo decir es otra cosa por el contexto y ya se explica por otras referencias bíblicas que nos manifiestan situaciones similares. Primero tenemos que ubicarnos un poco en la cultura judía. A veces lo que llamaríamos los sepelios, el luto, duraba casi un año. Algunos lo hacían durar un año entero y al año se realizaba otro rito, etc. Pero eran extensos. Pero no solamente eso, yo pienso en otra cosa. Algunos comentaristas que he estudiado y yo me inclino por esto.
Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Lo que está pidiendo este hombre es no solamente un tiempo. No sé por qué a mí se me ocurre que está pidiendo también la posibilidad de hacerse con algún recurso, ¿no? Porque, vamos, si tienes tanto interés de cumplir la ley, también vas a recibir, como conforme a la ley, como la ley dice, parte en la herencia. No sé, ¿habrá estado preocupado por la herencia? No sé qué pensás vos. Pero bueno, saquemos esta interpretación mía que quizás sea muy materialista, ¿no? Pero quedémonos con esto. Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús dice, sígueme. Uno dice, ¿qué pasa acá? El Señor Jesús está atentando contra la ley. La ley manda a honrar a su padre y a su madre. La ley manda a servir al Señor, como leímos recién, Deuteronomio 5 y el 13. ¿Y qué hace Jesús? Hay que honrar al padre y a la madre. Está pidiendo el rito funerario, que el libro de Tobías, capítulo 4, nos muestra cuán importante es. Tobit, el viejo Tobit, se lo encarga a Tobías antes de morir. ¿Y qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es lo que pasa en otros momentos del Evangelio y lo que va a pasar enseguidita en el capítulo 9. Jesús es Dios. Y eso es lo que nosotros a veces nos cuesta un poco entender. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. Sígueme. Pero déjame primero enterrar a mi padre. Sígueme. No hay tiempo. No hay tiempo. Hay que anunciar la buena noticia del reino. Hay que salvar a la gente, hay que sanar a la gente, hay que restaurar los corazones destrozados. Hay que devolverle al pueblo la esperanza porque el Señor Dios va a realizar su obra. El Señor Dios va a perdonar, como dice Zacarías 3:9, en un día va a quitar el pecado de la tierra. Por su intermedio, como dice enseguidita Mateo 12:41, el Hijo del Hombre estará durante 3 días en el corazón de la tierra. Estará metido en el corazón de la tierra. Refiriendo, ya empezando a anunciar en figura de alguna manera, ¿no? Su muerte y luego su resurrección. Pero en el corazón estará en lo más bajo de la tierra. Dios con nosotros, el Emanuel. Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Sígueme. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, aquí hay muchas interpretaciones sobre este versículo. Algunos dicen que Jesús está pensando en la muerte espiritual. Los muertos espirituales que entierren a sus muertos espirituales. Aquellos que no tienen fe deben enterrarse entre ellos porque esa ha sido su opción. Pero otra interpretación más sencilla, más apegada a la letra, que de las cosas de este mundo se encarguen aquellos que son de este mundo. Tiene una cierta afinidad con la anterior, pero no es el mismo matiz exacto. No la quiero desarrollar porque es muy amplia y me demoraría mucho. Pero básicamente hay algo más importante que hacer. Y ahora. Y no hay tiempo. Y yo, ¿sabes en qué había pensado? En todas las veces que les ponemos condiciones a Dios. Todas las veces que postergamos nuestra conversión, postergamos nuestro ponernos debajo de la mirada de Dios, postergamos el pedido de perdón. Algunas personas postergan el pedido de perdón a Dios. Algunas personas postergan la recepción del Espíritu Santo. Algunas personas postergan el ser renovados. Algunas personas postergan la felicidad, la paz que solamente Dios
puede asegurar al corazón que se acerca contrito y humillado, aplastado, humilde, reconociendo su pecado, su obrar, su carácter desviado, su corazón torpe, mezquino, necio, estúpido, como dicen algunos salmos. No le pongamos condiciones a Dios. Eso no solamente no puede terminar en nada bueno, sino que eso nos revela que nuestra fe no está siendo adhesión al Hijo del Dios viviente, del Dios santo, el como Isaías 6 declaraba 3 veces santo en labios de los serafines. El Dios soberano, el Dios compasivo, misericordioso, el único Dios que salva, el Dios que sana, el Dios que está, el Dios que estuvo y que estará, el Dios que es roca, el Dios que es todopoderoso, el Dios que está en todas partes, el Dios que creó el cielo y la tierra. Por Dios, qué necedad, qué tontería. Qué tontería creer que tenemos fe cuando terminamos, quizá comenzamos con entusiasmo, pero terminamos con un Diosito así chiquito, con un Diosito a la medida humana. ¿Quién puede ser tan atrevido de pedirle a Dios un tiempo para seguirlo? No entendemos nada, no entendimos nada. Por eso, como dice el Salmo 95, si escuchan hoy su voz, no endurezcan el corazón. No endurezcan el corazón. Y si vos querés seguirlo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Señor, permíteme que vaya primero y cumpla, en el mejor de los casos, con la ley de Dios y honre a mi padre y a mi madre. Permíteme, Señor, que cumpla con mi familia, que eran deberes importantísimos, esenciales. Después de Dios, los que le seguían, el Padre terrenal. Señor, permíteme que cumpla con la ley. Sígueme. Señor, permíteme que haga esto que es tan esencial. Permíteme que lo que pasa es que en mi comunidad, en la parroquia, en el grupo, en el culto, tenemos que es tan esencial esto que hemos convertido como una religión, como en un conjunto de quehaceres, de cosas que tenemos que externamente hacer. Yo tengo que cumplir, yo tengo que hacer, yo tengo que sacrificarme, yo tengo que hacer esto. No importa si hay corazón, no corazón, amor o no amor, si está unido a Dios, si no, hay que hacer, déjame hacer. Sígueme. De última, seguirlo a Jesús, adherirse a Jesús, es disponerse a realizar desde lo más profundo del corazón los actos de amor más grande que puedan existir en esta tierra. ¿Por qué? Porque están siendo segregados directamente por la savia, por la gracia de Dios, por la gracia del Hijo de Dios, por el Espíritu Santo que nos hace renacer, que nos convierte definitivamente, que va quitando de nosotros todo tipo de egoísmo, todo tipo de cosa que se oponga a su identidad de Dios. El Señor Jesús aquí expone su prerrogativa divina de alguna manera. Los lectores de esa época lo sabían. Tengo que cumplir la ley y yo te voy a seguir. Mira, que te quede claro de que
yo soy el Señor. Y que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder, con toda tu fuerza, con todo lo que tengas, lo tenés que aplicar a mí. Que el Señor nos conceda verlo como Dios, como un Dios exigente, pero como un Dios bondadoso, como un Dios que tiene este yugo bondadoso, suave, esta carga ligera que podemos llevar, que no nos hace daño, antes bien, es para nosotros la quita de un montón de otras cadenas que nos oprimen. Que el Señor nos conceda poder ver cuál es el centro del Evangelio, pero sobre todo cuál es el centro de la intención de los Evangelios. Creer que Jesucristo es el Señor, el Hijo del Dios vivo.